La noticia cayó como una bomba, porque no hablaba de una derrota deportiva, ni de una vieja lesión, ni de un recuerdo del Tour de Francia. El titular aseguraba que a los 61 años, Miguel Indurain había recibido un diagnóstico fatal y que su esposa, Marisa López de Goicoechea, había roto a llorar al conocerlo. Era una frase construida para provocar miedo inmediato. Sin embargo, detrás de esas palabras faltaba lo esencial. No aparecía el nombre de la enfermedad. No se identificaba ningún hospital. No se citaba a un médico. No había un comunicado de la familia de su fundación ni de un representante. Y tampoco existía una declaración pública de Marisa confirmando que hubiera llorado por una noticia médica. El detalle más impactante de esta historia no es por tanto un diagnóstico comprobado. Es la distancia entre un titular estremecedor y las pruebas que realmente pueden verificarse. A comienzos de agosto de 2026, Miguel Indurain tiene 61 años. Nació el 16 de julio de 1964 en Villava, localidad navarra, situada a pocos kilómetros de Pamplona. Es uno de los deportistas españoles más reconocidos de todos los tiempos y el único ciclista que logró ganar 5 ediciones consecutivas del Tour de Francia. Por eso cualquier rumor sobre su salud adquiere una fuerza enorme. Su nombre no pertenece únicamente a los archivos del ciclismo. Está unido a los veranos de millones de espectadores, a las tardes frente al televisor y a una época en la que España se detenía para verlo dominar la montaña y sobre todo la contrarreloj. El problema comenzó cuando diferentes contenidos de Internet empezaron a repetir expresiones casi idénticas. Unos hablaban de diagnóstico trágico, otros de enfermedad incurable. Algunos añadían que su esposa había roto el silencio, pero la estructura se repetía. Primero se lanzaba una afirmación extrema, después se utilizaban imágenes antiguas de Miguel y Marisa. Finalmente, se mezclaban datos verdaderos de su carrera con escenas emocionales que no tenían una fuente identificable. La combinación era eficaz porque el público reconocía al protagonista y daba por hecho que los detalles personales también habían sido comprobados. Hasta el momento, no existe una confirmación pública fiable de ese supuesto diagnóstico fatal. Esto no significa que se pueda saber todo sobre la vida privada de Indurain. Como cualquier persona, puede decidir no comunicar asuntos médicos. Significa algo mucho más concreto. Nadie debería presentar una enfermedad como un hecho cuando no dispone del nombre del centro sanitario del día del diagnóstico, de una declaración familiar o de un documento verificable. La ausencia de pruebas no autoriza a inventar una certeza. Hay además un dato reciente que obliga a examinar el rumor con todavía más cuidado. El 10 de junio de 2026, la Fundación Miguel Indurain celebró en el Navarra Arena en Pamplona la gala de entrega de sus becas. El acto reunió a deportistas, familiares, autoridades, clubes, federaciones y patrocinadores. Miguel Indurain figuró como presidente de honor. Se entregaron 190 ayudas por un total de 352.900 euros, la mayor dotación alcanzada hasta ese momento por la entidad. La cantidad representó un aumento del 4,81% respecto al año anterior. Las becas de 2026 se dividieron en 4 grandes programas. Un total de 102 correspondieron al ámbito olímpico y a resultados deportivos. Otras 23 se destinaron al deporte adaptado. La pelota vasca recibió 43 ayudas, y los deportes rurales navarros conocidos como Herri Kirolak recibieron 22. Estos números no demuestran por sí solos que Indurain carezca de cualquier problema de salud. Sería irresponsable llegar a esa conclusión. Pero sí prueban que, pocas semanas antes de que muchos usuarios compartieran historias alarmistas, su nombre y su presencia institucional seguían vinculados a una actividad pública concreta en Navarra. Esa realidad contradice la manera en que algunos videos presentaban el caso, como si la familia ya hubiera anunciado una tragedia definitiva. La figura central de la parte más íntima de esta historia
es Marisa López de Goicoechea. Ella no ha construido una carrera pública alrededor de la fama de su marido. Durante más de 3 décadas, ha evitado convertir su matrimonio en un espectáculo. Según los perfiles biográficos publicados sobre la pareja, la relación comenzó cuando Marisa trabajaba en la Clínica Universitaria de Navarra, lugar al que Miguel acudía para realizar controles médicos durante su etapa como deportista. Se casaron el 14 de noviembre de 1992 en una ceremonia privada celebrada en Pamplona. La fecha no fue una fecha cualquiera. En 1992, Indurain ya era bicampeón del Tour de Francia y acababa de completar una temporada histórica. Ese año ganó el Giro de Italia y después el Tour, una hazaña que exige mantener el máximo nivel durante 2 grandes vueltas disputadas con pocas semanas de separación. Marisa entró en su vida matrimonial en el momento exacto en el que la popularidad de Miguel alcanzaba dimensiones extraordinarias. Desde entonces la familia tuvo que aprender a convivir con cámaras, aficionados periodistas y rumores, sin renunciar a una vida privada. El matrimonio tuvo 3 hijos, Miguel el mayor, John y Ana. Con el paso de los años cada uno tomó un camino propio. Miguel hijo fue quien se acercó de forma más directa al ciclismo competitivo. En 2013 se proclamó campeón junior de Navarra, tanto en ruta como en contrarreloj. Entre 2014 y 2016 formó parte de la estructura del Caja Rural. Más tarde se vinculó al sector de las bicicletas en Mallorca. John estudió administración y dirección de empresas y practicó balonmano. Ana también mostró interés por ese deporte. Son detalles relevantes porque muestran que detrás del apellido Indurain existe una familia real, formada por personas que pueden verse afectadas cuando una afirmación médica, sin confirmar, se convierte en entretenimiento masivo. Una de las últimas apariciones familiares ampliamente documentadas ocurrió el 22 de abril de 2024. Miguel Indurain acudió a la gala de los Premios Laureus en Madrid, celebrada en el Palacio de Cibeles. A su lado estuvieron Marisa, John y Ana. Faltó Miguel hijo. Las fotografías mostraron a la pareja después de más de 30 años de matrimonio, acompañada por 2 de sus hijos, en una de las ceremonias deportivas más importantes del mundo. Indurain asistió además como miembro de la Academia Laureus, el grupo encargado de votar a los ganadores de esos premios. Aquella imagen ayuda a entender por qué el supuesto llanto de Marisa tuvo tanta fuerza en los titulares. Ella representa la parte más reservada del campeón. Durante los años de competición, rara vez buscó protagonismo. En lugar de conceder entrevistas constantes, apareció en momentos seleccionados y protegió el espacio familiar. Por eso, cuando alguien afirma que una mujer tan discreta ha roto el silencio, el público siente que está a punto de escuchar una confesión excepcional. Pero precisamente por esa razón debería exigirse una prueba excepcional. Una frase dramática no sustituye una entrevista. Una miniatura no sustituye una declaración. Una fotografía antigua no demuestra que una persona esté reaccionando a un diagnóstico actual. Para comprender la magnitud del nombre que se utiliza en estos rumores, hay que regresar a Villava. Miguel creció en una familia numerosa, junto a sus hermanas, Isabel María Dolores y María Asunción, y su hermano Prudencio, quien también llegaría al ciclismo profesional. De joven se incorporó al Club Ciclista Villavés. No tardó en destacar por una combinación poco común de potencia, resistencia y disciplina. A los 18 años, fue campeón de España aficionado en ruta. A los 20 ya había mostrado condiciones suficientes para competir entre profesionales. En 1984, comenzó su carrera profesional con Reynolds, estructura que más adelante se convertiría en Banesto. Los primeros años no fueron una marcha triunfal. Abandonó sus primeros Tours de Francia y tuvo que aprender a sobrevivir en carreras de 3 semanas. Su transformación fue gradual.
En 1989 ganó una etapa del Tour en Cauterets. En 1990 venció en Luz Ardiden. Esas victorias de montaña demostraron que no era únicamente un especialista contra el reloj. Podía resistir en los Pirineos, controlar el desgaste y llegar fuerte cuando otros empezaban a perder tiempo. El salto definitivo llegó en 1991. Pedro Delgado seguía siendo la gran referencia española, pero Indurain estaba preparado para cambiar la jerarquía. En aquella edición del Tour, su regularidad, su potencia en la contrarreloj y su serenidad táctica lo llevaron al primer título. Tenía 27 años. A partir de ese momento, comenzó una secuencia que ningún otro ciclista había conseguido antes y que todavía define su legado. Ganó en 1991, volvió a ganar en 1992, repitió en 1993. Defendió el maillot amarillo en 1994 y completó la quinta victoria consecutiva en 1995. No se trató solamente de 5 trofeos. Indurain acumuló 60 días vestido de amarillo en el Tour de Francia y ganó 12 etapas individuales entre 1989 y 1995. Muchas de sus exhibiciones más recordadas ocurrieron en la contrarreloj. Su cuerpo de 1,86 metros, su posición aerodinámica y su capacidad para mantener una potencia constante durante recorridos largos lo convirtieron en una máquina difícil de igualar. No necesitaba atacar cada día. Esperaba el terreno adecuado, abría diferencias enormes contra el reloj y después administraba la ventaja en la montaña. El Tour de 1992 mostró el alcance de su dominio. Ese año ganó el prólogo de San Sebastián, arrasó en la contrarreloj de Luxemburgo y volvió a imponerse contra el reloj en Blois. Antes, ya había conquistado el Giro de Italia. Con ese doblete, se instaló en una categoría reservada a los campeones, capaces de rendir desde mayo hasta julio, sin hundirse física ni mentalmente. En 1993, repitió la combinación. Ganó de nuevo el Giro y después el Tour, los Giros de Italia. En 1992 y 1993 acompañaron a sus 5 Tours consecutivos. En el Mundial de 1993, estuvo cerca de completar otra hazaña. Después de ganar Giro y Tour, terminó segundo en la prueba de ruta a solo 19 segundos del campeón. 2 años después, en 1995, conquistó el Campeonato del Mundo de Contrarreloj. Esa especialidad parecía creada para él. No había movimientos innecesarios. No había gestos de descálculo y una capacidad extraordinaria para soportar el esfuerzo. El 2 de septiembre de 1994 protagonizó otra jornada histórica en el Velódromo de Burdeos, Francia. Montado sobre la famosa bicicleta Espada, recorrió 53,040 kilómetros en 1 hora. El récord no permaneció para siempre, pero el intento resumió su personalidad deportiva. No buscaba un espectáculo basado en palabras. Se enfrentaba al cronómetro, a una pista cerrada y a un objetivo medible. En 60 minutos dejó una cifra que entró en los libros del ciclismo. Su organismo también generó fascinación científica. Durante su carrera se publicaron datos extraordinarios sobre su capacidad aeróbica, su adaptación cardiovascular y su eficiencia. Años después, un estudio evaluó su condición física 14 años después de la retirada. La prueba se realizó cuando tenía 46 años y pesaba 92,2 kilogramos. El objetivo era observar cómo el envejecimiento y la reducción del entrenamiento afectaban a un exciclista de élite. La existencia de ese estudio demuestra el interés que siempre produjo su fisiología. Pero esos datos del pasado no pueden utilizarse para diagnosticar una enfermedad en 2026. Una prueba deportiva realizada años atrás no confirma ni descarta un problema médico actual. El final de su dominio
llegó en 1996. Indurain buscaba un sexto Tour consecutivo, algo que habría roto la barrera de los 5 títulos. Sin embargo, aquel verano el cuerpo y la carrera enviaron señales diferentes. Terminó 11º en la clasificación general. El danés Bjarne Riis ganó el Tour y puso fin a una racha que había durado 5 años. Para una parte del público ver a Indurain sufrir fue desconcertante. Durante tanto tiempo había parecido invulnerable que una derrota normal fue recibida casi como un acontecimiento imposible. Aún así, 1996 no terminó sin una victoria de enorme valor. En los Juegos Olímpicos de Atlanta, la contrarreloj individual masculina se abrió por primera vez a los profesionales. Indurain cubrió el recorrido en 1 hora 4 minutos y 5 segundos. Ganó la medalla de oro con 12 segundos de ventaja sobre su compatriota Abraham Olano. Fue una última demostración en la disciplina que mejor representaba su carrera. Incluso después de perder el Tour, todavía fue capaz de convertirse en campeón olímpico. Pocos meses después, llegó la despedida. El 2 de enero de 1997, en el Hotel Ciudad de Pamplona, Miguel Indurain anunció públicamente su retirada del ciclismo profesional. Tenía 32 años. Leyó un comunicado ante periodistas y cámaras y cerró una carrera que había cambiado la historia del deporte español. No organizó una gira interminable de homenajes. No convirtió su retirada en una serie de exclusivas. Se marchó de acuerdo con el carácter que había mostrado durante años, hablando poco y dejando que los resultados hablaran por él. Esa manera de vivir continuó después del ciclismo. Indurain se mantuvo alejado de la exposición permanente, participó en actos deportivos seleccionados y dedicó atención a proyectos relacionados con Navarra. La Fundación Miguel Indurain desarrolla desde 1998 programas destinados a apoyar el deporte de alto rendimiento en la comunidad. Su trabajo conecta el prestigio del campeón con nuevas generaciones que necesitan recursos para entrenar, viajar y competir. Pero ninguna de esas técnicas responde a las preguntas básicas. ¿Qué enfermedad fue diagnosticada? ¿En qué fecha? ¿En qué hospital? ¿Quién comunicó el resultado? ¿Qué palabras pronunció Marisa? ¿Ante qué medio habló? ¿Dónde está la grabación completa? ¿Quién representa oficialmente a la familia? Mientras esas preguntas no tengan respuesta, el relato debe ser presentado como lo que es una afirmación no verificada. También es importante separar dos ideas. La primera es que no hay pruebas públicas del diagnóstico descrito por esos titulares. La segunda es que nadie desde fuera puede garantizar el estado médico completo de Miguel Indurain. La prudencia exige mantener ambas ideas al mismo tiempo. No se debe inventar una enfermedad, pero tampoco afirmar que una aparición pública demuestra una salud perfecta. Un acto institucional no es un examen clínico. Una fotografía no es un informe médico. La conclusión correcta es más limitada y más honesta. El diagnóstico fatal no ha sido confirmado. La comparación con los hechos comprobables es contundente. El 22 de abril de 2024, Marisa posó junto a Miguel, John y Ana en Madrid. El 10 de junio de 2026, la fundación vinculada al campeón celebró una gala en el Navarra Arena y anunció 190 becas con 352.900 euros. En cambio, los contenidos que hablan de un diagnóstico fatal no ofrecen el nombre de la enfermedad, la fecha de una consulta, el hospital, el médico ni una declaración verificable de la esposa. En una balanza informativa, un dato con fecha, lugar y protagonistas pesan más que una frase anónima repetida cientos de veces. Hay otro detalle que refuerza el interés actual por Indurain. En julio de 2026, Tadej Pogačar alcanzó su 5ª victoria en el Tour de Francia e igualó el número de títulos de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. La comparación devolvió el nombre del navarro a titulares internacionales.
Pero existe una diferencia que mantiene su récord particular. Las 5 victorias de Miguel llegaron de manera consecutiva entre 1991 y 1995. Esa secuencia sigue siendo uno de los logros más reconocibles de la historia de la carrera. Frente a ese mecanismo, la vida real de Indurain ya contiene suficientes momentos poderosos. Un joven de Villava que comenzó en el ciclismo local. Un profesional que abandonó sus primeros tours antes de aprender a ganarlos. Un campeón que conquistó 5 ediciones seguidas. Un corredor que completó 2 dobletes, Giro y Tour. Un especialista que recorrió 53,040 kilómetros en 1 hora. Un atleta que, después de caer al 11º lugar en el Tour de 1996, respondió ganando el oro olímpico en Atlanta. Un hombre que se retiró el 2 de enero de 1997 y eligió vivir sin convertir cada paso en noticia. Lo más honesto es decir exactamente qué se sabe y qué no se sabe. Se sabe que Miguel Indurain nació el 16 de julio de 1964. Se sabe que ganó el Tour 5 veces seguidas, de 1991 a 1995. Se sabe que conquistó el Giro en 1992 y 1993. Se sabe que fue campeón mundial de contrarreloj en 1995 y campeón olímpico en 1996. Se sabe que anunció su retirada en Pamplona el 2 de enero de 1997. Se sabe que está casado con Marisa desde 1992 y que tienen 3 hijos. Se sabe que apareció con su familia en los Laureus de Madrid en abril de 2024. Se sabe que en junio de 2026 continuó vinculado públicamente a la actividad de su fundación. Lo que no se sabe, porque no existe una confirmación pública fiable, es que haya recibido el diagnóstico fatal descrito por los titulares. Tampoco se ha demostrado que Marisa rompiera a llorar ante periodistas después de conocerlo. No hay una entrevista completa, un comunicado familiar, ni una fuente médica identificada. Esa ausencia debe formar parte central de cualquier narración responsable. Puede que en el futuro Miguel Indurain decida hablar de su salud. Puede que no lo haga. Ambas decisiones le pertenecen. Si llega una comunicación oficial, entonces habrá que informar con fecha, palabras exactas y contexto. Hasta ese momento, la única postura seria consiste en no transformar una posibilidad desconocida en una tragedia confirmada. La escena verdaderamente reveladora no está en una habitación de hospital que nadie ha podido identificar. Está en el contraste entre la velocidad del rumor y la lentitud de los hechos. Un titular tarda segundos en recorrer miles de pantallas. Una comprobación exige buscar fechas, revisar fuentes y reconocer que a veces la respuesta más honesta es que no existe confirmación. Miguel Indurain construyó su carrera alrededor del cronómetro. Cada segundo podía medirse. Cada diferencia aparecía en una clasificación. Cada victoria tenía una fecha, un recorrido y un resultado. Aplicar esa misma lógica a la noticia significa exigir datos medibles. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién lo anunció? ¿Qué documento lo respalda? Sin esas respuestas, la historia Marisa tampoco debe ser reducida a una imagen de sufrimiento creada para aumentar visitas. Es una mujer que acompañó a Miguel durante sus años de máxima exigencia, que formó una familia con él y que ha protegido su intimidad durante décadas. Si algún día decide hablar, sus palabras merecen ser escuchadas completas, no sustituidas por frases que otros colocan sobre una fotografía. A los 61 años, Miguel Indurain continúa siendo una referencia mundial del ciclismo. Su legado se sostiene en 5 tours consecutivos, 2 giros, un campeonato mundial de contrarreloj, un oro olímpico y una manera de competir que marcó una época. Su vida privada, en cambio, no puede ser tratada como una etapa más de una carrera abierta al público. La conclusión es clara. El supuesto diagnóstico fatal no está confirmado. El llanto público atribuido a Marisa tampoco ha sido demostrado. Lo verificable
es la trayectoria del campeón, la duración de su matrimonio, sus apariciones documentadas y el trabajo reciente de su fundación. Entre un rumor impactante y un hecho comprobado, existe una diferencia enorme. Esa diferencia se llama evidencia. Y quizá esa sea la lección más importante que deja esta historia. Los grandes campeones también envejecen. Sus familias también sienten miedo, cansancio y preocupación. Pero el respeto comienza antes de conocer cualquier diagnóstico. Comienza cuando se rechaza la tentación de inventar detalles sobre una persona real. Comienza cuando se protege la dignidad de una esposa y de 3 hijos. Comienza cuando se comprende que la emoción más poderosa no siempre nace de una tragedia. A veces nace de mirar una vida extraordinaria, contarla con precisión y aceptar que aquello que no ha sido confirmado debe permanecer sencillamente como una pregunta sin respuesta.